Pues vamos entonces con ese texto. Creo que de hecho se han visto de vídeo. Sí, sí. No hay nada de oral, aunque bueno, no sé aquí, pero yo lo más cercano que está a este tipo de, o sea, a organización de este tipo de exámenes fue cuando estuve, creo que lo comenté también alguna vez, en Extremadura dentro de la comisión que organizaba la EBAU de inglés, que se organizaban desde la Universidad de Extremadura y entonces pues participábamos profesores de instituto y de tal, y de la universidad. Y entonces siempre salía el tema ese, ¿no? De, no, ¿cuándo va a haber prueba oral? ¿Cuándo va a haber prueba oral? Pues bueno, nunca. En la EBAU por lo menos nunca, pues por una sencilla razón, porque se necesita mucho dinero para organizar eso. Esta comisión había presentado un proyecto que minimizaba costes y tal, pero nadie se quería meter en esa historia y tal, ¿no? Entonces no creo que eso pase nunca, que haya una... Porque pues, lo que esta comisión proponía era hacerlos en cada instituto, ¿no? Es decir, en las semanas que hay entre que finalizan las clases de segundo de bachillerato, que siempre finalizan antes, y la realización de la EBAU, que hay como 2 o 3 semanas, o más incluso, un poquito más, pues ahí daba tiempo a hacerlo, desplazar, pero claro, tienes que pagar dietas, tienes que pagar profesores, o sea, era un gasto que la administración, por supuesto, no estaba, era mucho más fácil hacer el examen este y ya está. Pero bueno, pues vamos entonces. Bloque 3, Block 3, el Texas Firefighters. Está, es el último que tenemos por ahora. Uy, que me vuelvo otra vez. Bueno, esto es la historia de siempre. Ven, Texas Firefighters. Y bueno, ya hicimos la introducción, la lectura del texto y de los ejercicios. Así que, bueno, vamos primero, proyectamos el texto nuevamente, porque ahí es donde tenemos los ejercicios. Firefighters. Y también, como es habitual, pues el key, ¿no? El solucionario para que nos sirva de referencia. Vale. Bueno, este texto es un poco especial, bueno, un poco especial, me refiero, el tipo de ejercicios cambiaban un poco y así van a ser a partir de ahora, ¿vale? Vamos a combinar para que se conviertan en el texto, sea, además de trabajo con texto, comprensión, etcétera, también repaso un poco de cosas que ya vamos viendo, ¿no? Bueno, pues teníamos el primer ejercicio, pues que aunque era true o false y ya hemos comentado varias veces que no es el tipo de ejercicio que nos van a colocar en el examen, pero bueno, el mecanismo con el que funciona es el mismo de pregunta y respuesta, ¿no? Así que bueno, más o menos nos sirve. Entonces, say the following sentences are true or false and justify your answer with information from the text. Ese with information from the text quiere decir que copiamos literalmente la frase, ¿vale? Al igual que podemos hacer en el de pregunta y respuesta, ¿vale? Que eso no está penalizado. Siempre que la pregunta se ajuste a o sea, que la respuesta, perdón, sea la que necesita la pregunta, da igual si la copiamos literalmente del texto. Bueno, primero dice, a firefighter's job is always dangerous. Bueno, pues acudimos aquí. Is false. Hay una parte del texto que dice, but not every day in a firefighter's life includes daring and dangerous rescues. O sea, o sea, es falso porque lo que nos dice el statement es, el trabajo de un bombero siempre es peligroso, pero el texto nos dice que no siempre, not every day, dice, daring and dangerous rescues. Daring sería como desafiantes, ¿no? Eso viene del verbo dare, no sé si este verbo, el verbo dare, que es atreverse a hacer algo, ¿no? Y de hecho, ahí como a veces te pueden preguntar, ¿do you dare? ¿Te atreves? ¿No? Entonces de ahí sale este adjetivo que es daring, que claro, o sea, o sea, vamos a ver, es una actividad que te propone un reto, ¿no? Porque
tú te tienes que atrever a esa actividad o esa acción entraña cierto peligro, por lo tanto te supone un reto y tú te tienes que atrever a hacerla. Esa es la explicación de ese adjetivo daring, que ya digo, yo lo traduciría por algo así como desafiante o peligroso, ¿no? Esa idea. Bueno, daring and dangerous rescue. Okay, let's check. They also rescue people from situations which are not life. Oh, perfect, that's right. They also rescue people from situations which are not life-threatening. Perfecto, porque aquí al incluir el life-threatening, efectivamente está diciendo que son siempre peligrosas. That's right. Sí, esta alternativa también está bastante bien. Sí, señor. Great. Now, okay. The other one, second statement for true or false. A ver, que estoy liando con tanto paso de un sitio a otro. It took more than one firefighter to rescue Gary Carter. Primero, fíjate esta estructura de it takes. Esa estructura, te digo porque ya que aparece aquí, pues aprovecho y es una estructura que, bueno, ya es avanzada. Es la de it takes somebody to do something, ¿no? Que sería como se necesita a alguien o algo, ese somebody también podría ser something, se necesita a algo o alguien para hacer algo, ¿no? It takes somebody to do something. Existe. Vale, pues let's see if it is true that more than one people. It's true. It took a team of firefighters to get him down. Si se necesitó un equipo, y ahí estaba esta pregunta o esta frase, lo que iba buscando es si se conoce el significado de team, porque dice more than one people, más de una persona, o sea, more than one person, es un equipo, claro. Entonces, la justificación y lo que daba la clave es la idea o la palabra de team. ¿Vale? Next one. Firefighters caused no damage when they rescued a lady whose hand was stuck in the toilet. Que eso me recuerda a una escena de Arma Letal. ¿Recuerdas esa película, Juan Alberto? Arma Letal. Pero la primera, la de los 80, aquella tiene Alex Melkin. Bueno, no sé si era en esa primera o la segunda, la secuela, había una escena parecida en la que el compañero de Mel Gibson, que se le quedaba, Danny Glover, se le quedaba también la mano, o sea, porque si algo pasaba... ok, entonces lo tenía yo confundido, pero bueno, me recuerda esa escena, esta frase. Sí, porque también. Hola, Maite, ¿qué tal? Sí, pero era... Claro, porque era que le habían puesto un mecanismo, ¿no? Exactamente. Vale, pues firefighters caused no damage. Ahí estaba la clave, ¿no? En todas estas frases, al igual que con las preguntas, siempre hay que ir buscando, pues eso, las expresiones o las palabras clave. Aquí es caused no damage, que no causaron daño. Entonces, si yo me voy a el solucionador, me dice que es false, porque the firefighters had to break the toilet to free her arm, ¿no? Tuvieron que destrozar ahí la taza del váter, ¿no? Para liberarle el brazo. Estaba stuck. Estaba atascado, ¿no? Eso es lo que significa stuck. Was stuck. D. It's not unusual for the children of the firefighters to do the same work as their parents. Pues voy al solucionario y me dice que it's true, porque la frase, creo que es la última o de las últimas frases del texto, dice, as a result, many children of firefighters follow in their parents' footsteps, and joining the family of firefighters often becomes a family tradition. ¿Ok? Así que it's... Yo no voy a las sanciones. Ajá, pues many children of firefighters follow in the parents' footsteps, becoming a family tradition. Tenemos otro ahí adelante. Yo, fíjate, si dice many children of firefighters follow in their parents' footsteps, y ahí quedas. Espera. Vale, sí, ok, vale. Sí, se podría también, sí, tiene sentido, ¿no? Porque dice muchos hijos de los bomberos siguen
Follow in their parents' footsteps, sería, ¿cómo es la expresión en español? Siguen los pasos, ¿no? de sus padres y se convierte en una tradición familiar. Ok, vale, that's true. Yes, it is possible. Y no ponerlo de join the family firefighter. También es posible esa alternativa. O sea, many children of firefighters follow in their parents' footsteps and that becomes a family tradition. Okay. Okay, now we've got two questions. Ahora sí, la siguiente ya que es la de las preguntas. La primera me dice, why do firefighters succeed in rescuing people in hard-to-reach spots? El inglés tiene esta capacidad de sintética de decir mucho con poco. El español a veces no. Por ejemplo, ese hard to reach lo convierte, lo unen las tres palabras con guiones y lo convierte en un adjetivo. Pero en español tenemos que decir lugares a los que es difícil acceder. O lugares de difícil acceso, ¿no? Pero hay que un poco, el inglés tiene esa capacidad de presentarlo de otra manera, ¿no? de comprimir la información. Y una forma es esa, ¿no? Convertir de repente una frase o una expresión en un adjetivo, ¿no? Reduciéndola al mínimo número de palabras y uniéndolos con guiones. Bueno, pues, why do firefighters succeed in rescuing people in hard to reach spots? Because they have got the equipment and training to rescue people. Tienen el equipo y el entrenamiento, training, to rescue people, para rescatar a la gente. A ver, Maite, cuéntame. Because they often evacuate people from rooftops, rocket wounds, and affected animals. A ver, ¿puedes repetirlo? Sobre todo la parte final. Because they often evacuate people from rooftops, rocket wounds, and affected animals. Vale, sí, la compro. De hecho, vamos a ponerla aquí. Sí, porque también con esa respuesta me estás diciendo eso, de que están preparados para llegar a ese tipo de lugares de difícil acceso. O sea, because they rescue people from rooftops, ¿no? Evacuate people. Ay, perdón. Bueno, No, yo que me emociono. A ver, aquí. Because they, hemos dicho, ajá, often evacuate people from from rooftops. Okay, from rooftops son, ya sabéis, ¿no? Los tejados, ¿no? From rooftops, Rocket wounds, okay. and affected animals. And Rescatando animales. oh, help, así, helpless, no, helped. Ok, eso no lo pondría. O sea, yo me quedaría aquí, en eso de because they often evacuate people from rooftops and locked. Sí. Eso me refería. El texto, si no. A ver cómo lo... ¿Esto lo has elaborado tú, esta respuesta, o hay alguna referencia en el texto? En el texto hay algo, sí. Mm. Pero vamos, creo que... Ok, aquí, vale, ok, mira, en el segundo dice, firefighters are often called to evacuate people from rooftops or locked rooms. Vale, lo que pasa es que Bailida dice, también han ayudado a animales. Lo que pasa es que esa frase ya no casa bien con la pregunta. La pregunta es, ¿por qué están preparados para rescatar, o sea, para llegar a sitios, rescatar a gente de sitios que es muy difícil llegar? La primera parte, perfecto, porque han evacuado, porque a menudo sacan a gente de los tejados y de habitaciones que están cerradas. Entonces se entiende que hay una preparación para lugares que son de difícil acceso. En cambio, el helped animals no aporta nada de... O sea, ayuda, y además lo que me está diciendo, y ayudaron a animales. ¿Vale? Es decir, en la elaboración de tu frase
A ver. Que dices, because they often evacuate people from rooftops and locked rooms. ¿Vale? Perfecto. Pero lo dice, and helped animals. Y se traduciría, y ayudaron a animales. Entonces ahí ya no casa tanto, ¿vale? Puedes hacer la referencia de, because they often, si quieres incluir lo de los animales, because they often evacuate people from rooftops, or because they often evacuate people and animals from rooftops, or because they often evacuate people from rooftops, locked rooms, and animals from trees. Eso, si quieres incluir esa referencia, sí, ¿vale? En Animals from Trees. Porque la idea siempre que ronda, como digo, es que ellos están preparados para llegar a esos sitios en los que es difícil acceder. Entonces, Puede ser porque como dicen que sí. Ajá, sí, porque hay un gatico ahí que el pobre. That's right. Okay, that's a very good alternative. Una alternativa muy buena, sí. And the other question is what had Gary Carter in common with cats, ¿no? ¿Qué tenía en común con los gatos? Precisamente justo lo que estábamos comentando, ¿no? He climbed up into the high branches of the tree. Subió, ¿no? Climb es escalar, pero bueno, aquí se entiende que es como subir, no por una escalera, a las ramas más altas o las ramas altas de un árbol, ¿no? High branches of the tree. Both climb up into the high branches of the tree. Excellent. Oh, habría que ponerlo en pasado, pero por la razón de que simplemente de que la pregunta, de que la pregunta está en pasado. Dice, what had, ¿qué tenía? Sí, pero por lo demás, great, yeah. High branches of a tree. That's right. Decía que climb es escalar, pero bueno, también se entiende cuando a lo mejor ascendemos y sube algo, no por una escalera, que hay cierta dificultad, también se puede utilizar ese climb. O sea, como escalar de una puerta. Sí, exactamente. Antes iba a decir que esto que estábamos hablando de rescue, ¿no? Pues vuelvo aquí a la pizarra digital. El rescue, o bueno, evacuate. Bueno, yo había pensado el rescue es rescatar, ¿no? Pero existe la palabra, lo digo por rescate, ¿no? Que también puede ser rescue. Pero cuando estamos en una situación de que hay un secuestro y ransom, that's right, la palabra es diferente, ¿eh? Ese ransom, ese rescate. Hay una película también de Mel Gibson que se llama así, Ransom, that's right, pues hace referencia a eso. Ese ransom es el rescate por eso, ¿no? Por el secuestro, ¿no? Que ahora se piden por secuestrar datos. Hay muchos hackers, o bueno, muchos, que uno de los delitos que se están convirtiendo en común es que hay administraciones que de repente acceden un día y se encuentra que tienen todo el sistema y la base de datos y todo secuestrado por hackers, ¿no? Y que no les permiten acceder ni nada, y les piden eso, un ransom. Ok. Entonces, el ransom para rescatar a gente. Exactamente, el rescate. Me han pedido un rescate de si no me matan al niño. Pues ese es el ransom. Bueno, y ya lo que queda, los ejercicios que quedan, pues ya repasa, bueno, perdón, excepto el sinónimo, que sí corresponde a lo tal, a lo que hemos visto relacionado directamente con el texto, pero bueno, ya viene esta parte de gramática. El primero era correct the mistakes in the following sentences. Ya digo, la segunda y la tercera, pues bueno, son de cosas que no hemos estudiado todavía. La primera me dice, let's go to the pizza restaurant which Tony works. Todas tienen un error. Esta sí deberíamos más o menos ya porque de hecho es lo que estuvimos trabajando la semana pasada. Let's go to the pizza restaurant which Tony works. ¿Cuál es el problema ahí, el error? El which, o sea, tiene que ser where. Let's go to the pizza restaurant where Tony works. Efectivamente. Y recordad que dijimos que como esto es una defining, yo tengo la posibilidad de sustituirlo, de eliminar el where, pero que cuando eliminamos el where,
obligatoriamente tengo que poner al final de la oración de relativo el in. Entonces yo podría decir, let's go to the pizza restaurant. Tony works in. O, let's go to the pizza restaurant where Tony works. ¿Vale? Pero that's right. El problema en este caso era el relativo porque el antecedente es un lugar, por lo tanto necesita del relativo que habla del lugar. Vale, la segunda, ¿Pueden añadir o no? sí. Yo lo que haría es, en este caso, pues directamente ponerlo. Y si quieres especificar la alternativa de que se omite, pones where, lo pones entre paréntesis y pones al final in. ¿Vale? Pero una de las dos. Porque puede que a lo mejor digan, ay, ¿para qué me pones las dos? No sé qué. Aunque que no iban a poner que estuviera mal, ¿no? Pero siempre es mejor, porque de repente piensan que no está segura y entonces les dejas para que ellos elijan, ¿vale? A no ser que específicamente te digan pon dos soluciones o especifica posibles soluciones, pues entonces con una, mejor. You don't have to drive without a license. ¿Qué problema hay aquí? You don't have to write without a license. Yo quito el don't have to y he puesto un can. O mustn't, can't o mustn't. Aquí lo que se estaba trabajando efectivamente es los modales, que es de las últimas cosas que ya veremos, una vez que nos quiten, digamos, lo más enjundioso. Y concretamente con los de permiso, permission, que son can, must, have to. ¿Qué ocurre? Que cuando ese have to va en negativo, como you don't have to, en realidad es no hace falta que, no es necesario, es decir, es lo contrario. Aquí lo que están diciendo es no hace falta que conduzca sin licencia. Bueno, no tiene mucho sentido. Lo que quiere expresar la frase es no puedes conducir, está prohibido conducir sin carnet. Entonces, you can't drive o you mustn't drive, ¿no? A ver lo que nos da el solucionario, ¿no? You can't drive or you mustn't drive without a license. Porque can't o mustn't en la negación, cuando estamos en el significado de permiso, es prohibición. ¿Vale? De hecho, no puedes, está prohibido, se podría incluso traducir, conducir sin carnet, que es lo que es el license, ¿no? Driving license, la completa, pero license está bien. Y la última, que esta es reported speech, que es de lo último que vamos a ver en unas semanas. Del último quiero decir de esta punto de gramática que nos queda. Dice, she asked what was he doing there at that time. La traducción sería, ella preguntó qué estaba haciendo él allí en aquel momento. Bueno, el error es un error muy común cuando pasamos al reported speech y así lo veremos en su momento. Cuando yo tengo la oración en estilo indirecto, la oración que se pasa de estilo indirecto es la que viene después del she asked. Es decir, what was he doing there at the time? Al poner ahí ese what, eso quiere decir que la original es una pregunta. Que sería, what was he doing? O what was he doing there at the time? La original sería una question, una pregunta. La regla, insisto, ya lo veremos, ahora queda un poco en abstracto porque no hay contexto. La regla me dice que cuando yo paso de estilo directo a indirecto una pregunta, el orden en la que yo tengo que escribir esa pregunta en el estilo indirecto es como el orden afirmativo, es decir, sujeto, verbo, complemento. Es decir, aquí debería de quedar, she asked what he was doing there at that time. ¿Vale? Pero bueno, ya lo veremos apropiadamente en su momento, ¿vale? Porque ya llevará ese reported speech que decir un poco, como se dicen ahora muchas cosas, ¿no? Es que está fuera de contexto. Lo dije fuera de contexto. Y así se justifica todo. Pues bueno, what he was doing sería la correcta, ¿vale? Bien. El siguiente me dice, choose the correct verb tense. Why didn't you leave a message? Siempre cuando repasemos aquí, si repasáis en casa ejercicios de tiempos verbales, recordad siempre primero leer todo y
antes que nada, establecer cuál es la referencia temporal. Es decir, cuál es el marco temporal. ¿Es pasado, es presente? ¿Es parte en pasado y luego me lleva al tal? ¿O es parte en presente y me lleva al futuro? Cuando aquí empieza, why didn't you leave a message? Evidentemente es pasado. Pero dice, ¿por qué no dejaste un mensaje? Entonces me sitúa ya en el pasado. Y hay por ahí un if, con lo cual esto me huele a condicional, ¿no? If you had left a message, I would have called you back. Si me hubieras dejado un mensaje, te hubiera devuelto la llamada. I would have called, porque estamos en una tercera condicional. Past perfect de la oración del if, would have más participio en la oración principal. Ya digo, por eso es tan importante aquí lo de why didn't you leave a message? ¿Por qué no dejaste un mensaje? Porque ya nos está situando, nos lleva al pasado. Y entonces ahí queda claro que lo que expresa a continuación pues es una idea o una reflexión, lo que sea, sobre algo que ya pasó. Y si es una estructura condicional, solo puede ser el tercer condicional. Y la última de esta parte de gramática, con lo que espero que empecemos a ver hoy, de la voz pasiva, change this sentence into the passive voice using the new beginning. They will serve the children a snack soon. Les servirán un tentempié, ¿no? The children, bueno, pues siguiendo lo que veremos luego, the children will be served a snack soon. En español la traducción, ya lo diré ahora después cuando empecemos con la pasiva, pero hay que evitar en español, o sea, cuando trabajéis, recomendación, cuando trabajéis con la pasiva en inglés, intentad evitar la traducción en castellano porque en la gran mayoría de ocasiones no va a tener sentido, ¿no? Entonces los chicos serán servidos un tentempié pronto. Bueno, no tiene mucho sentido. Pero eso sería en inglés, the children will be served. Children will have been served at now. Ahí lo que la única cosa es que has cambiado la estructura verbal, ¿no? Sí. Normalmente cuando yo paso una oración de activa a pasiva, no toco el tiempo es el mismo. Entonces, es will más infinitivo, ¿no? En la oración en activa, will más infinitivo, pues entonces en la pasiva tiene que ser también will más be más un participio, ¿no? Es lo único. Si hubiera sido ese tiempo, hubiera sido will have been served. The children will have been served a snack. Ok, y vamos con el último, el que de los sinónimos, el que corresponde a la pregunta 3, no, perdón, la pregunta 2 del examen. Ok, tenemos el primero, contains, includes. Contener e incluir. Además que el ejercicio me lo da con S, porque debe ser que como si dijéramos he contains, she contains, pues igual en el sinónimo, includes. Practice, paragraph 2, como sustantivo, training. Otra película, Training Day, con Denzel Washington. Training Day. Bueno. Places, spots. Spots es también relativamente común. Es una palabra un poco más coloquial, no vulgar, sino más coloquial que place, pero se utiliza también mucho. Es decir, spot. Oh, I found a nice spot near the beach. Encontré un sitio muy bonito al lado de la playa. O sea que spot también se utiliza bastante. Group, bueno, este lo hemos sugerido antes. Team, equipo. Team. Trapped. Pues en este caso podría ser como sinónimo, por el contexto, por la situación que nos describe en el texto, stuck, sinónimo de trapped. Trapped es atrapado. Stuck, hemos dicho que es atascado, ¿no? Bueno, en este caso, por como lo describen, ese atasco es realmente que tenía atrapado el brazo. Y por último, dangerous, risky. ¿Ok? Risky. Peligroso. Hace unas 2 semanas daban en no sé qué canal Risky Business con Tom Cruise
en su juventud, pero claro, estamos hablando de una película, calculé, y de como casi 40 años, ¿no? de esa película. Pero bueno, hoy estamos muy cinéfilos, entonces... El primer capítulo de el primero, no. Pero la primera temporada mundial, una de las introducciones la hace con la escena de Rick Griffin. Ah, sí, ok. Ok. Es que claro, esa escena es muy... bueno, ahora ya no sé, porque como Fue está muy variada perdiendo. boda. Ok, that's right. Bailando con el... No bailamos en calzoncillos. Claro, claro. El risky business. Y repasando un poco la película, es una película que hoy no se podría hacer, ¿eh? Por lo que vi, por el tema y ciertas escenas, como película mainstream. ¿Vosotros conocéis el término mainstream? No he oído, pero nunca lo he encontrado. Sí. Mainstream es todo aquel producto cultural, película, serie, libro, que está pensado para, digamos, que llega a mucha gente, para el gran público. Es decir, son productos que, bueno, que, pues, quiere decir que como pretenden ser comerciales, pretenden, pues, que la vea la gente, o lo que compre la gente, pues que apele al gusto de todo el mundo, ¿no? Que no contenga cosas muy fuertes o que no muy serias, ¿no? Esa película, Risky Business, que era mainstream, un producto comercial de los 80, contenía escenas y temas, porque hay que recordar que él se mete en su casa a una prostituta. Hoy, en el 2024, no se puede hacer esa película, no sería una película mainstream, sería una película indie o lo que sea, pero un estudio, en la situación en la que estamos hoy en día, no se iba a meter en producir una película en donde Tom Cruise sale bailando en ropa interior y encima se acuesta con una prostituta. Bueno, ya, y ya. Pero bueno, los tiempos cambian. A veces no para mejor. Ok, bueno, pues esto sería en cuanto al Firefighter. Así que ya lo podemos dejar aquí.